I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one that tries. Buenos días. Pensad que este proyecto, como se suele decir en España, lleva más de un año en el horno. Ya está. Bueno, lo primero de todo quería dejaros claro que el proyecto se va a basar en la honestidad. No soy el maestro de nadie ni de nada. Lo que quiero es que podamos compartir entre todos el conocimiento y para todos. Quiero que la gente que me conozca vean a Nacho en la pantalla y no vean a dos personas diferentes. No os vayáis, quedaros hasta el final porque merecerá la pena. Por eso, The Analog Shooter comienza con un objetivo muy claro: conseguir que la fotografía analógica y la química no desaparezcan. ¿Y cómo conseguir eso? Pues creando una comunidad lo más grande posible y abierta a todo el mundo, para los verdaderos maestros del arte fotográfico y también para aquellos recién llegados a este maravilloso mundo. Y hacerlo de manera que más gente se adentre en él, consiguiendo fórmulas más atractivas para, bueno, quizás personas que no se habían planteado fotografiar en analógico. Tal como pone el perfil de Instagram: conocimiento, divulgación y diversión. Dicho todo esto, vamos al lío. ¿Qué es The Analog Shooter? ¿Cuál es el principal impedimento para empezar en la fotografía analógica? ¿Cómo puede The Analog Shooter ayudar a revitalizar la fotografía analógica? ¿Por qué YouTube? Son preguntas que quizás os podéis estar haciendo. The Analog Shooter es un proyecto de Maker Martínez enfocado en revitalizar la fotografía analógica. Es una pregunta con diversas respuestas. Quizás el coste frente al digital sea el mayor impedimento que se puede encontrar alguien que quiere acceder a la fotografía analógica o que acaba de llegar a la fotografía analógica. The Analog Shooter quiere ayudarte. ¿Por qué YouTube? Pues porque creo que el vídeo es una de las mejores formas de llegar a la audiencia que realmente el analógico necesita para su revitalización. Los jóvenes que han nacido en la era digital y quizás en su vida hayan visto un carrete todo el día ahí, dale que dale con el swipe, 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 y no han descubierto lo que pone que no puedes ver las fotos al momento. ¿Cuándo las ves? ¡Qué subidón! Pues llevando a cabo un proyecto interesante que enganche y genera una comunidad activa e implicada en el mismo objetivo de no dejar morir al analógico. Todo esto son las bases sobre las que The Analog Shooter se desarrollará. Quiero decir que aunque algunos de los puntos están pensados para que se ejecuten ya, otros tienen una previsión de medio o largo plazo. Además, para algunos, lógicamente, hace falta la contribución de todos vosotros, de la comunidad. Sin eso, no se podrá llevar a cabo. Os dije en el primer vídeo del canal que la comunidad iba a ser parte principal de este proyecto. Si la comunidad te acompaña y contribuye, qué menos que ser agradecido y enseñar todo lo que vais creando vosotros. Pues bien, aquí varias ideas para vosotros, para la comunidad. Lo primero, una muestra de lo mejor del mes. Sabéis que tenéis un hashtag, una etiqueta de Instagram, The Analog Shooter, y a través de esta etiqueta vamos a reunir un poco todo lo que vayáis creando vosotros, la comunidad. Como veis, el hashtag de Analog Shooter, la etiqueta, ya está en funcionamiento de hace unos meses, ya empieza a haber movimiento de personas que están contribuyendo y hay un gran talento. Así que echadle un ojo también desde ya y empezad a contribuir, a colaborar, utilizadla en vuestras redes sociales. Según el proyecto vaya desarrollándose, la idea es hacer
cada mes una selección con las mejores fotos con las que hayáis contribuido. Además, lo juntaremos con un vídeo de YouTube donde enseñaremos un poco pues cuáles son las fotos, digamos, del mes más chulas, y así, pues bueno, un mix perfecto entre Instagram y YouTube. ¿Qué os parece? Sí, de vez en cuando pues vamos proponiendo a la comunidad contribuir con una temática especial. Por ejemplo, se me ocurre el amor, la belleza, el mar azul, el otoño, la primavera. Los retos. Algo que a mí, de verdad, que me emociona un montón y me apetece un montón. Porque, como os dije en el primer vídeo, al final este proyecto me sirve a mí también como un reto personal, como un viaje personal y profesional de retorno hacia la fotografía. Creo que, igual que yo mismo me voy a interponer retos propios, qué menos que compartirlos con vosotros, con la comunidad. Por ejemplo, uno de los retos que estoy haciendo yo y que os haré un vídeo próximamente sobre ello es siempre con film, siempre con carrete, siempre con cámara de carrete. Como no podía ser de otra manera, y os decía al principio que el perfil de Instagram y el canal de YouTube al final están para dar apoyo a la comunidad y darle visibilidad a todo el mundo que forma parte de la comunidad de forma regular. Una de las cosas que vamos a hacer a través del perfil de Instagram es utilizar lo que llaman el featured. ¿Cómo lo traduciría? Vendría a ser algo así como realizado por, que básicamente lo que haré es ir contactando con los diferentes usuarios y fotógrafos que vayan contribuyendo con el hashtag de Analog Shooter, contactándoles para preguntarles si quieren bueno, realizar un realizado por, un featured, y de esa manera pues nos permitirá a todos ir conociendo a nuevos talentos o descubrir a talentos que a lo mejor son conocidos pero no para todo el mundo. ¿Sorteos? Claro que sí, hombre. ¿Qué mejor forma de agradeceros a vosotros, la comunidad, que sorteando productos que seguramente os van a venir muy bien para vuestra fotografía analógica? Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera parte? Uy, acabo de hacer un spoiler, no pasa nada. Hay una segunda parte un poco más adelante de comunidad. En el mismo vídeo, por eso os decía hace un rato, quedaros hasta el final que hay mucho contenido. Bueno, ¿qué os ha parecido esta primera parte de comunidad? Para eso es súper necesario, para que todo esto tenga sentido, para que todo esto funcione, es necesario que contribuyáis, que os apuntéis, que compartáis la existencia de este proyecto con vuestros familiares, amigos, conocidos, fotógrafos que disparan analógico, con quien sea. Explicarles de qué va todo esto, explicarles que existe un nuevo proyecto donde la comunidad es muy importante, enseñarles el hashtag de Analog Shooter, enseñarles el perfil, el canal de YouTube, expandir la palabra de Analog Shooter, que veréis que si todo esto tiene un respaldo de la comunidad, va a ir haciéndose cada vez más grande y todos saldremos beneficiados. El que más, el mundo analógico, que ayudaremos a que no desaparezca. Una de las cosas que también me apetece mucho hacer es pues dar la posibilidad de conocernos un poco más y conocer un poco más a los miembros de la comunidad. Siempre he querido hacer un podcast, así que quizá esta sea la oportunidad de poder bueno, pues organizar con diferentes personas que vayan apareciendo y vayan contribuyendo de forma consistente con el proyecto, pues entrevistarlos y entonces saber un poco más qué es lo que les está moviendo a, bueno, pues contribuir de esa forma o a hacer un proyecto en concreto. Sí, conectamos con el corresponsal en la calle, vamos a ver qué nos cuenta. ¿Paso con él? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escucho. Sí, sí. ¿Preparado, verdad? Sí, preparado. Ok. Paso con el corresponsal. ¿A que te gusta ver cómo quedan las fotos en diferentes carretes y diferentes cámaras? ¿Qué mejor forma de hacerlo que haciendo un paseo fotográfico? Acompáñame. Ey, oye, que este vídeo no es un photowalk ni tampoco es un review, tenlo en cuenta. Es verdad que hoy solo es una pequeña presentación. Pasamos de nuevo con Estudios Centrales. Revelar, ampliar, qué cámaras, qué carretes usar. Claro, cómo no.
haremos tutoriales. Si lo que pretendemos es que venga gente nueva a este mundo, al final se trata de compartir el conocimiento para que todo el mundo tenga acceso más fácil a ciertas técnicas que quizás no son conocidas, sobre todo para los jóvenes. Hablamos de hacer tutoriales, por ejemplo, que pueden ser de iniciación al revelado, iniciación al positivado. Lógicamente también hablaremos de las diferentes cámaras que existen, recomendaciones. También hablaremos de los diferentes carretes de blanco y negro, carretes de color, también recomendaciones al respecto. Al final vivimos en un mundo digital, vivimos en un mundo de redes sociales y está claro que también hablaremos de cómo digitalizar, desde un escaneo más doméstico hasta un escaneo profesional que podemos obtener en laboratorios. Y también, como no, hablaremos un poco de cómo está la escena analógica en el mundo, es decir, por ejemplo, podemos hablar de dónde comprar los diferentes materiales, dónde comprar carretes, dónde comprar las cámaras, dónde reparar las cámaras o los productos que tengamos y que se hayan podido dañar o estropear. Como ya estáis viendo en este vídeo, The Analog Shooter no se quiere quedar ahí, quiere ir un paso más allá. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a realizar cursos donde se pueda aprender de forma intensiva para aquellos que se quieran iniciar y para hacerlos presencialmente, con alguna vuelta de tuerca, como puede ser incluir un kit de inicio, ya sea para revelar o positivar. Si estamos hablando todo el rato de que el objetivo principal es conseguir que la fotografía analógica no muera, The Analog Shooter quiere extender este tipo de cursos, por ejemplo, a escuelas, colegios, para hacer charlas o cursos de iniciación a jóvenes que puedan desconocer a día de hoy absolutamente este tipo de fotografía, este tipo de mundo. Sí, ¿os acordáis de las preguntas del principio? Una de ellas era de qué forma The Analog Shooter podía ayudar a que no muriera el analógico. Pues bien, una de esas formas es creando productos asequibles y accesibles para todo el mundo. No solamente eso, sino que también pues bueno, estoy aprendiendo y entrenando para empezar a reparar cámaras. Así que de esta forma, por un lado conseguimos que las cámaras como tal tengan futuro y por otro lado conseguimos también que la gente tenga posibilidad de tener accesorios o productos que sean necesarios para realizar su actividad analógica, pero que sean mucho más económicos o incluso gratuitos. Bueno, y de nuevo es la hora de la comunidad. En este caso con ideas más ambiciosas y que sobre todo necesitan de vuestra colaboración, de vuestra contribución, de la contribución de la comunidad de Analog Shooter. La primera idea, súper interesante, me encanta, tengo muchas ganas de que se pueda llevar a cabo y es realizar un fanzine semestral con una intención sobre todo de dar cabida a todo el mundo, sea amateur o sea profesional. Hay cabida para alguien que acaba de disparar su primera foto, como también para aquellos que están realizando, por ejemplo, pues un proyecto fotográfico o llevan muchos años disparando en analógico. Y bueno, el fanzine puede ser desde una temática libre hasta con temáticas concretas. El fanzine de Analog Shooter, que de hecho no tengo nombre todavía, así que si os interesa y queréis contribuir desde ya con el proyecto del fanzine, pues podéis poner en los comentarios qué nombres os parecen chulos para un fanzine de este tipo. Respecto a fechas, mi intención es sacar el primer número durante el primer semestre de 2021 y el segundo número durante el segundo semestre de 2021 y así continuamente ya concretaremos un poco las fechas. En el caso de la edición primera, que será para 2021, pues es un poco complicado, empezando ahora el proyecto, decidir un poco la fecha. Idea número 2. No sé si aquí estoy intentando ser un revolucionario, pero bueno, creo que es una gran idea si conseguimos llevarla a cabo. ¿De qué se trata? Pues de organizar una cooperativa de compras, de organizar como un grupo de compra que trabaje en facilitar el acceso a materiales analógicos y sobre todo con la intención de abaratarlos, porque como os decía en las 4 preguntas donde The Analog Shooter puede ayudar, una de ellas era el coste económico frente al digital. Bueno, pues esta cooperativa lo que intenta conseguir es abaratar esos costes mediante un grupo el cual los miembros vayan haciendo pedidos de lo que quieren y de esa manera pues ahorrarnos unos eurillos todos. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que puede hacer la cooperativa es crear un kit de iniciación al analógico a un coste mucho menor. ¿A qué mola? Es brutal. Tercera idea, ¿qué os parecería poder organizar exposiciones
entre todos. Pues esta tercera idea es justamente eso, el poder organizar unas exposiciones colectivas, y también se me ocurre que podríamos llevar a cabo un fondo de obras que puedan formar parte del colectivo de Analog Shooter. Y por último, la cuarta idea dentro de este conjunto de ideas enfocadas a la comunidad estaría el hecho de organizar ferias de venta e intercambio. ¿Qué os ha parecido este bloque de ideas que The Analog Shooter va a desarrollar? A mí me emocionan y me excitan muchísimo porque creo que son ideas geniales para conseguir el objetivo que en el fondo pretende The Analog Shooter, que es conseguir que la fotografía analógica no muera. Así que seguimos. Swipe. Como algunos ya sabéis, vivo en Olesa de Montserrat de hace varios años, pero soy nacido en Madrid. Por lo tanto, la vida en un pueblo formará parte de The Analog Shooter. Y como no, todo aderezado con mi vida familiar. Es inevitable que ellos aparezcan porque... Es inevitable que ellos aparezcan porque me inspiran cada día y me hacen mejor persona. Y que The Analog Shooter se convierta en una especie de... Y The Analog Shooter puede convertirse así en una especie de diario de a bordo que a nosotros nos ayude a recordar el paso del tiempo. Bueno, en definitiva, este proyecto se podría resumir en un mix de muchas ilusiones que podría quedar reflejado en este diagrama. Esto parece Star Wars y no sabéis lo que me encanta. Espero que os guste lo que vamos a crear. Pensad que está todo por hacer y si lo hacemos juntos, esto será grande y salvaremos al analógico. Así que suscribiros al canal, dadle a la campanita, os dejo el link abajo también al perfil de Instagram, donde vais a poder ver todo la parte fotográfica. Y también podéis pasaros por el Patreon para empezar a contribuir, porque como veis vengo cargado de ideas con muchas ganas. Y de esa forma podéis implicaros dando soporte al proyecto y dándole un poco de amorcito del bueno. También, aquellos que os interese empezar a colaborar desde ya, os dejo un correo electrónico, os lo dejaré apuntado en la cajita de descripción de abajo, que es colabora@makermartinez.com. Desde ahí podéis escribirme para aquellos que os interese pues, empezar a colaborar en el fanzine o en cualquiera de las otras ideas que os he presentado. Y nada, pues vamos a ir comenzando ya con todo. Los siguientes vídeos van a venir con bastante contenido también. Un placer, como siempre. Muchas gracias por verme. Gracias a vosotros, a vosotras. Y os quiero. Un besazo a todos.